Bueno, buenos días chicos. Díganme por ahí si se escucha, eso así ya me quedo tranquila, sin no problema, o por el chat. Ama. Sí, sí, muy bien, bárbaro. Este, porque ayer tuvimos finales con los profes, ¿no? Tuvimos básico y bueno, hoy tenemos elementos también. Y ayer no estuvo tan buena la conexión como en los otros meses y bueno, me quedó siempre esa duda. 2 veces se interrumpió y bueno, este, como este Meet ahora es nuevo, queremos ver si realmente funciona. Ya nos han dicho que opinemos si está todo en orden. Así que bueno, esa era la idea. Bueno, les comento un poquito lo que corresponde a la clase de hoy y después sí escucho todas las consultas que quieran, no hay ningún problema de algún ejercicio que quieran hacer o que les haya complicado. Ya saben que en la mitad yo dejo de compartir y me preguntan, o al final de la clase, si se terminó y alguno se quiere quedar, resuelvo todas las consultas. Ya saben que no hay drama, es una cosa informal. Me gusta trabajar un poquito la teoría para que no sea solo resolver en forma mecánica, sino que sepan qué es lo que están calculando. Pero bueno, un poquito. Tampoco demostramos demasiado, así que no hay demasiado tiempo, ¿no? Para poder demostrar. Bueno, les comparto lo que habíamos arrancado ya en la clase pasada de integrales impropias con algunas de las recomendaciones, como les digo yo, en esta unidad. Muy bien, entonces tenemos acá las aplicaciones. Muy bien, tenemos entonces dentro de la unidad de aplicaciones de las integrales. Recuerden que la unidad anterior era aplicaciones de las derivadas. Trabajamos mucho en qué otra situación problemática podemos usar las derivadas. Y en esta es en qué situaciones concretas vamos a utilizar las integrales. Por eso la recomendación mía de la clase pasada, y sigo insistiendo, en que manejen los métodos de integración. Si no, los repasan un poquito porque total los han visto en el básico, no sé, o en años anteriores si recursan, o en el primer cuatrimestre. Entonces, integrales impropias, recordamos así rapidito, que eran, nosotros estamos acostumbrados del básico a trabajar una función definida en un intervalo finito, cerrado, en donde la función es continua. Eso es lo que veníamos trabajando como integrales. Integral definida de una función continua en un intervalo cerrado. Pero ahora podemos ampliar ese concepto a funciones que no estén definidas completamente en el intervalo cerrado, como podría ser trabajar como intervalo límite de integración el intervalo a más infinito o menos infinito b. Entonces, estas son las que comúnmente se llaman de primera especie, no importa el nombre siempre y cuando lo sepan resolver. O sea, el intervalo es infinito. O bien, hablamos de un intervalo que aparentemente puede ser finito, sin embargo, puede presentar en alguno de los extremos o en algún punto interior una discontinuidad, o sea, una asíntota. Es la función clásica que tiene o una asíntota en A, o una asíntota en B, o una asíntota en un punto interior de este intervalo. ¿Está? Esas serán las de segunda especie. Un nombre específico, pero como les digo, mientras sepan resolverlo, no importa tanto el nombre que lleva. Muy bien, y lo vimos en este ejemplo, 1 sobre x cuadrado, calculamos la integral que parecía que podía ser infinita, porque si me están pidiendo que calcule la integral entre 1 e infinito, o sea, un intervalo infinito, bueno, podría suponer que el resultado me va a dar siempre infinito, y no es así. En algunos casos sí da infinito y en otros no. Es una región acotada, decimos.
cuando al resolver esa integral encontramos un número real, un resultado numérico. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, calculando entre 1 y un valor b cualquiera, que pueda integrar, que lo vea, que sea un intervalo finito entre 1 y b. Y luego veo qué pasa si este b lo estiro hasta el infinito. Por eso, bueno, hicimos la integral de 1 sobre x cuadrado, resolvimos, acuérdense, siempre aplicando todas las reglas de integración que ya vieron, entre 1 y b, por eso me quedó, reemplazo por b, menos 1 sobre b, menos, porque es negativo, 1. Por eso estoy aplicando regla de Barrow entre 1 y b. Y me quedó esta expresión, 1 menos 1 sobre b. Por eso supongo que es más chico que 1, porque a 1 le estoy restando una fracción. Quiere decir que el área es menor que 1, ¿no? Entonces ya no me da infinito, ya no es un área infinito, es un área menor que 1. Será 0,5, 0,8, 0,9, 0,2, pero es un resultado numérico. Bueno, pero este b era un b cualquiera, podía ser 2, 3, 5, 8, 20, 100, cualquier número. ¿Qué pasa si este b es muy grande? Si este b es muy grande, estoy calculando un límite para cuando b tiende a infinito. Ahí tengo el intervalo 1 infinito. Bueno, y 1 dividido infinito o dividido un número muy grande tiende a 0. Por eso el resultado es 1. ¿Ven? Calculé una integral, le apliqué el límite y encontré como resultado 1. Por eso hablamos de integrales impropias. En las integrales impropias hay que trabajar el límite de la función, o sea, el límite del resultado de la integral. Por eso son unos ejercicios un poquito más largos. Primero hay que resolver la integral, evaluarla y luego calcular su límite. Este resultado, como es un límite, ya sabemos, puede dar un número real o puede ser que no exista el límite. Si no existe el límite, es cuando acá detrás del signo igual ponemos el infinito. Y entonces estamos en presencia de una integral divergente. Si no le puedo encontrar. Si encuentro el resultado como en este caso, entonces es convergente. Por eso ahora tenemos una nueva forma de trabajar las integrales. A través del límite, fíjense, entre a e infinito es lo que me van a dar. Yo no puedo integrar entre a e infinito. Lo que van a integrar es entre a y un valor t, a, b, c, pónganle la letra que quieran, que tiende a infinito. Entonces, resuelvo la integral, resuelvo con la regla de Barrow, y a ese resultado que me quedó, que me va a quedar en función de t, le aplico el límite para t tendiendo a infinito. Si encuentro el resultado, por eso dice acá, siempre y cuando exista, existe el límite, que sí que me da un número. Si me da un número real, estamos en presencia de una integral convergente, o decimos la integral converge. Y si no existe el límite, o sea que si después de resolver todo eso el límite me da infinito, decimos que es divergente. Y tenemos también la opción de que me pidan que integre una función entre menos infinito y más infinito. Por lo tanto, voy a tener que hacer como desglosar y trabajar los dos ejemplos anteriores. Entre menos infinito y una A cualquiera, C, pónganle la letra que quieran, acuérdense. Más entre A e infinito. O sea que voy a resolver como estos dos, por separado. Y siempre la misma historia. Si en las dos integrales tienen resultado, entonces la suma me va a dar el resultado de esta integral. Si alguna de ellas o las dos son infinitos, o sea que no tengo el límite, no existe el límite, entonces esta integral va a ser divergente, va a ser el resultado infinito. Bueno, y acá había otro ejemplo, ¿no? Bueno, quiero limitarme a hacer, voy a avanzar un poquito. Acá teníamos el segundo caso, este era otro ejemplo, porque quiero hacer algunos de los ejercicios que están en el práctico, así les queda un poco de modelo si es que no han empezado a resolver. Y si ya resolvieron, por ahí tienen alguna duda,
Vemos bien cómo se plantea. En este caso, las de segundo caso, segunda especie, estamos hablando de que la función tiene una discontinuidad. ¿eh? En este caso puede ser AB, entonces la asíntota la tenemos en B, por eso se habla de un intervalo abierto en B. O podría ser AB con el abierto en A, o sea, la asíntota en A. O bien, AB lo escribo cerrado, pero la discontinuidad está entre medio. ¿Cómo hacemos entonces? También tengo que calcular un límite. ¿Un límite para cuándo? Si la discontinuidad está en B, para B menos. B menos, ¿se acuerdan qué quiere decir? Por izquierda. ¿Qué quiere decir? Que me acerco a B, pero no exactamente hasta B. ¿Por qué? Porque ahí no está definida la función. Entonces digo, o calculo el límite para t tendiendo a B por izquierda, o bien digo un infinitésimo anterior. O sea, si fuera, vamos a suponer 3b, vamos a suponer que acá fuera un 3. Entonces digo, voy a integrar hasta un infinitésimo anterior a 3. Sería 3 menos un épsilon, un 2,9999, que hasta ahí estaría definida la función. De esta manera, así, o de esta manera. Cualquiera de las dos van a hacer que el resultado esté perfecto, sin problema. No, apliquen ustedes el que les resulte más sencillito. Bueno, y la misma historia si en lugar de tener la discontinuidad en B está en A. Por supuesto, ahora A, A estaría la discontinuidad en A, entonces ahora voy a tener que integrar entre, o sea, para T tendiendo A por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque en A no está definida la función, entonces me acerco a A, pero no a A exactamente. O bien, un infinitésimo a la derecha de A. Si fuera un 2, sería un 2, algo, porque ahí sí está definida la función, y en 2 no. Bueno, por ejemplo, ¿ven? Acá tengo un ejemplo. Entre 0 y 2 me dan este ejercicio. Siempre la misma recomendación. Fíjense en el dominio de la función para ver si está definida completamente la función. ¿Por qué les digo esto? Porque de ahora en más, en los ejercicios que tengan, en los parciales, en los finales, no les va a decir el título, resolver esta integral impropia. No, les va a decir resolver. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si es una integral impropia? Bueno, por supuesto que si alguno es infinito ya se van a dar cuenta. Pero ¿y si está así, cómo me doy cuenta que es impropia? Que es de segunda especie. Bueno, porque veo que el dominio de esta función, fíjense que acá dice 2 menos x, esta función está definida siempre y cuando 2 menos x, ¿cierto? Sea, y yo tengo que escribir el dominio, que creo que no está escrito, no, vamos a escribirlo, porque ese es el problema de ustedes, que empiezan a resolver, digamos, a lo loco, reemplazan, sustitución, se acuerdan de todo eso, y se olvidan que esto, 2 menos x, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque el radicando tiene que ser positivo. Luego, x, ¿cómo tiene que ser? X tiene que ser, si hacemos el pasaje de término, menor que 2. Así nomás se hacía más rápido. X tiene que ser menor que 2. Eso lo tienen que resolver ustedes. El dominio son los valores de X menores que 2. ¿Y 2 puede ser? No, porque 2 menos 2 me da 0 y la división por 0 no existe. Quiere decir que el dominio de esta función es el intervalo que viene desde menos infinito, lo hago más rápido,
hasta 2, abierto, hasta 2. ¿Y qué le pasa a esta función en 2? En 2 tiene una asíntota. ¿Por qué? Y porque el límite para x tendiendo a 2 me da infinito. ¿Está? Tiene una asíntota vertical. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que este ejercicio que les dieron para resolver es una integral impropia. Entonces hay que resolverla como tal. ¿Qué quiere decir eso? Aplicando límite. Explico esto porque en muchos parciales nos ha pasado que lo resuelven así nomás. A veces el resultado está correcto, pero a veces no. Pero si es impropia, hay que aplicar límite. No se puede hacer en forma mecánica. Bueno, entonces, como la discontinuidad está en 2, el límite para t, le pusimos t, acuérdense que la letra es cualquiera, para t tendiendo a 2 por izquierda, porque en 2 no está definida la función, de esta función 1 sobre 2 raíz de 2 menos x, diferencial de x. Se resuelve, bueno, con los métodos que ustedes ya saben. Acá es una sustitución y les da este resultado. Acuérdense que se ubica en el numerador como elevado a la menos un medio, ¿sí? Bueno, todos los métodos de integración, si después tienen algún problema me lo dicen. Lo explicamos el método de integración. ¿Ven? Resolvemos como integral indefinida, evaluada entre 0 y t. 0 y t. Aplicamos la regla de Barrow. Menos 2 raíz de 2 menos t, menos raíz de 2 menos 0. Quedó acá. O sea, aplicamos la regla de Barrow. Y recién ahí el límite, para t tendiendo a 2 por izquierda. O sea, 2 por izquierda, ¿qué quiere decir? Un infinitésimo antes de 2. Es como si fuera un 1,99994. Entonces, cuando hago esta resta, ¿a qué tiende? A 0. 0 menos raíz de 2, me va a quedar menos raíz de 2, por este menos 2, 2 raíz de 2. Y este es el resultado. O sea, le encontré un resultado, un número real, luego esta integral es convergente. Y si lo vemos en el gráfico, sería esta zona, ¿tá? Entre 0 y 2. ¿Ven? En 2 tenemos la asíntota, la curva, y este área es el del resultado de esta integral. Muy bien. Así podemos pensar en alguna otra. Acá tenemos otra. ¿Ven? La discontinuidad está entre medio, o sea, entre el intervalo 0,3 que me pidieron que la resuelva, hasta el ejercicio, entre 0 y 3, y otra vez la misma historia. Me dan esta integral. ¿Puedo resolverla directamente? No. Analizo. X menos 1. ¿Cuál es el dominio? Es una racional, fácil. Son los reales menos el 1, ¿sí? Reales menos el 1. Siempre el dominio les conviene escribirlo para tenerlo presente. Este es el dominio. Todos los reales menos el 1. Pero el 1 está en este intervalo 0,3. Quiere decir que esta función tiene una discontinuidad en 1. En un punto que está en el intervalo 0,3. Por eso es del caso en donde hay que partirla, a esta integral, y calcular el límite entre 0 y t para t tendiendo a 1 por izquierda, o sea, la resuelvo hasta 1, y luego desde 1 hasta 3. ¿Ven? Por eso está esta suma, entre 0 y t y entre t y 3. O sea, le estoy sacando un infinitésimo al 1 por izquierda y un infinitésimo al 1 por la derecha. Bueno, lo demás es todo lo mismo. El resultado de esta integral es el logaritmo de x entre 0 y t y entre t y 3. O sea, resuelvo la integral indefinida. Luego, la regla de Barrow para la integral definida. Reemplazamos. Y recién después, límite. El logaritmo de 1, 0. ¿No? O sea,
Pero ¿qué pasa? Estoy calculando el logaritmo de 1 por izquierda y el logaritmo de 1 por derecha. Perfecto, hasta ahí voy bien. Pero después, ¿qué tengo? Cuando reemplazo logaritmo de t estaría bien, pero después tengo entre 0 y el logaritmo de 0 no existe. ¿Por qué? Porque la función logarítmica tiene como dominio de 0 a más infinito abierto en 0. El logaritmo de 0 no existe. Es más, si tienen alguna duda, calculadora y no van a tener problemas en ver que les da error. Luego, este primer límite es infinito, porque, ¿qué voy a hacer? Logaritmo de 1. 1 menos infinito, ya sé que es infinito. Luego, esta suma hace que en el resultado tenga que poner el infinito y por lo tanto es divergente. ¿Qué me está diciendo este resultado? Que este área es infinita. Es un área infinita. Por eso les digo, algunas son convergentes, alguna área es un número real y otras les va a dar infinito, o sea, un área infinita. ¿Lo podemos saber de antemano ya? No, hay que resolverlo aplicando límite. Sí o sí, porque puede que al no aplicar límite y la hagan directamente, el resultado esté mal. ¿Está? Así que ojo con eso. A resolverlo como integral impropia. ¿Cómo se dan cuenta? Con el dominio. Por eso seguimos insistiendo en que el dominio es muy importante. Bueno, rescaté de la guía el ejercicio 1C. El 1C me dice, calcular la integral, uy, acá me olvidé a ver si lo puedo poner, el diferencial. Y el apuro no le puse diferencial de x. Esta integral me dice, integral entre 0 e infinito de x por e a la menos x cuadrado. Esta es una función exponencial. No hay problema con su dominio. Van a ser los reales. Y multiplicado por x también. Así que no hay problema. Pero como ya me están pidiendo entre 0 e infinito, evidentemente es una impropia, de primera especie. Aquella que tiene un límite en donde el límite en este caso superior es infinito. Un intervalo que va entre 0 e infinito. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Por definición, calcular el límite para cuando t tiende a infinito de esta integral, entre 0 y t. Plantéenlo siempre, para no olvidarse de nada. Bueno, tengo que resolver esta integral y bueno, usé acá una sustitución, ya que veo que en el exponente la derivada prácticamente está. Entonces, considero a u, repasamos si quieren un poquito de esto de sustitución, que es menos x cuadrado, este es u, diferencial, derivamos por la diferencial de x, despejamos diferencial de x, ¿ya? Sustitución tal cual lo vieron en el básico, por lo tanto me queda la integral x, esta, por e a la u, por, acá tendría que haber puesto un por porque parece que fuera un signo, por, ¿no? Por, un paréntesis. No parecería que estoy haciendo una resta. No. X por e a la u por diferencial de x, que era este despeje. Muy bien. Simplificamos. La x, un medio es una constante, menos un medio fuera de la integral, y me quedó solamente integrar e a la u. Fácil, porque la integral de e a la u es e a la u. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es el límite, resolví la integral ya, acuérdense que hay que poner en el lugar de la u a quien llamamos, menos x cubo, cuadrado, entre 0 y t, por eso les digo, integral indefinida. Ahora, regla de Barro para hacerla definida, reemplazar por t, t a la 2, menos 0. ¿Está? Bueno, dejé la constante fuera para hacer más fácil, pero no hay problema. Bueno, voy reemplazando.
y calculando el valor del límite. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Me va a quedar e a la menos infinito. Ojo con el signo, porque esto, por tener el signo menos, tiende a 0, ¿sí? Si tienen dificultad, acuérdense que un exponente negativo se puede escribir como 1 sobre e a la t cuadrado. Y ahí se dan cuenta bien que les quedó 1 dividido infinito, o un número muy grande, por lo tanto el resultado es 0. Ojo con eso. Menos, toda potencia 0 me da 1, pongo el 1, resuelvo y el resultado es 1 medio. Es una integral convergente. Y no sé si se le hice el dibujito, el gráfico, no, me parece que no. No, no hice esta, me parecía que le había hecho. No, hice el de otro. Bueno, me olvidé del grafiquito de esta, esto lo pueden hacer con el gráfico y verificar que el área es 1 medio. Bueno, este entonces es de las de primera especie. Esta segunda que elegí, que es la n, creo, sí, la n también es de primera especie. ¿Por qué? Porque ahora tengo los dos límites, menos infinito y más infinito. Es el ejercicio 1n. Lo elegí porque tiene, qué sé yo, un grado de dificultad un poquito mayor que el anterior. Primero, ¿puedo dejar esto como está? Sí, pero esta integral me va a resultar un poquito complicada de resolverla. Es más fácil si ustedes esto lo escriben como 1 sobre e a la x, ¿ven? Como exponente negativo, como un denominador, y me quedó esta expresión. Ojo cuando hacen la suma. Me quedó esta expresión. O sea que en lugar de integrar esto, voy a integrar este cociente, e a la x sobre e a la 2x más 1. ¿Está? Bueno, y vuelvo a hacer una sustitución. Llamé u a e a la x, fácil porque la derivada es la misma. Ojo acá, porque como tengo e a la 2x, es como si fuera e a la x al cuadrado. Por eso me quedó u al cuadrado, ¿sí? Más 1 por la diferencial de x, que ya dijimos que era 1 sobre e a la x. Reemplazamos. Cancelamos para que quede una integral totalmente sustituida en u. Y bueno, y esta integral es la arcotangente. Así que resolvimos esta integral como integral indefinida y nos quedó arco tangente de u, o sea, arco tangente de e a la x. Muy bien. Sigamos con el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? El límite. Fíjense que está entre menos infinito e infinito, por lo tanto tengo que hacer la suma, partir esta integral en dos integrales, poniéndole entre medio puede ser. Yo le puse c en general porque después se simplifica. Si tienen complicaciones le ponen 0, por ejemplo. Voy a integrar entre menos infinito y 0 más la integral entre 0 e infinito. O sea, este c puede ser una letra cualquiera como yo puse c, o puede ser un número, por ejemplo, 0, que está, digamos, en este intervalo, entre menos infinito e infinito, el 0 está. Así que puede, si les resulta más fácil, poner en el lugar de c un número, por ejemplo, 0. Muy bien, todo lo demás es reemplazar. Tengo el límite del arco tangente de a la x entre a y c, para cuando a tiende a menos infinito, sería la primera, más el límite del arco tangente de a la x para cuando b tiende a infinito. Primer límite, segundo límite. ¿Ven? Estos dos. Sí o sí hay que hacer los dos. Muy bien, lo demás es, dijimos, resolvimos la integral como integral indefinida. Ahora regla de Barrow. Así que voy a reemplazar por a, por c, por b y por c. Entonces, arco tangente de e a la c menos arco tangente de e a la a más el otro límite, arco tangente de e a la b menos arco tangente de e a la c. ¿Ven? Reemplacé, según la regla de Barrow, por estos numeritos. Si ustedes pusieron 0, acá van a tener que poner e a la 0 y acá también e a la 0, que es 1. Por eso les digo que no está mal si lo ubican.
Y lo demás es ir resolviendo. Tengo que calcular límite. El límite para cuando a tiende a menos infinito, e elevado a la menos infinito, acuérdense, exponente negativo, hace que este e a la menos infinito valga 0. Cuando la arcotangente, o sea, que es igual a arcotangente de 0. Acuérdense que lo pueden usar con la calculadora y poner shift tangente 0 igual, ¿está? Porque es la inversa. Repito, shift tangente 0 igual. Y le va a dar 0. Acá está este 0. Acá, como no sé quién es C, yo mantengo el E a la C. En el segundo, la misma historia. Ahora tengo arco tangente de E a la infinito, pero E a la infinito es infinito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Para qué valor de ángulo la tangente vale infinito? O sea, no está definida. Bueno, eso ocurre en la tangente de 90 grados. Si tienen dudas, ponen, ¿cuándo me va a dar el arco tangente así infinito? Cuando el ángulo es de 90. Hagan al revés, pongan tangente de 90, tangente de 50. En alguno le tiene que dar error. Ese error quiere decir el infinito. Muy bien, pi sobre 2. Acuérdense que lo ponemos en el sistema radial. Pi sobre 2. Menos arco tangente de a la c porque yo no le puse número. Bueno, como acá tengo arco tangente de a la c, esto se va. Así que solamente me quedó menos 0 más pi sobre 2, pi sobre 2. Y encontré que entonces la integral esta que me dieron entre menos infinito y más infinito es un resultado numérico real, por lo tanto es convergente. Y acá tengo el gráfico. El gráfico de esta función. 1 sobre a la x más e a la menos x. Este grafiquito que lo hice con el GeoGebra. Y como me dice, entre menos infinito y más infinito, el área es todo esto. Bueno, este área, como la curva se va pegando al eje X, o sea, se hace asíntota con el eje X, bueno, hace que este resultado, que exacto es pi sobre 2, bueno, el GeoGebra lo aproxima, ¿ven? 1,57. En realidad es una aproximación, ¿no? Ojo, que acá dice igual, pero es una aproximación. El número exacto es este, pi sobre 2. ¿Estamos? ¿Quedó? Bueno, ojo cuando tienen los dos infinitos, porque hay que trabajarlos por separado y lleva un poquito más de trabajo. Muy bien. Y me quedó acá otro ejemplito de el R. Sí. La integral entre 1 y e de la diferencial de x sobre x por logaritmo de x. Y otra vez la misma historia. Miro. No tengo infinito. ¿Es una integral impropia? Sí, porque si trabajan el dominio de esta función, vemos que la x no puede valer 0. Pero eso no me importa porque el intervalo pedido va desde 1 hasta e. O sea, desde 1 hasta 2,7 y pico. Entonces el 0 no me molesta, pero el 1 sí, porque me va a quedar 1 por logaritmo de 1, que es, el logaritmo de 1 es 0. Y entonces si se anula el denominador, el 1 no está en el dominio de la función. Por eso es una integral impropia de segunda especie. O sea, es una integral, si yo tuviera que escribir el intervalo, tendría que poner 1 abierto, e. Acá sí puedo ponerle cerrado. Este es el intervalo que me pidieron. Esto solo. Lo más grande. Este es el intervalo que me pidieron. Desde 1 abierto, porque en 1 no está definida la función, hasta e, que es 2,100, que es cerrado. ¿Está?
Por eso les indico, frente a cada ejercicio, primero el dominio, para poder saber si la integral que les están pidiendo es de las comunes que ya han trabajado en el básico o si es una integral impropia. Bueno, resolver esta integral tampoco es muy complicado porque también está hecho con una sustitución. Fíjense que los métodos empleados van a ser los que ya vieron, sustitución por partes y fracciones simples. Más que eso, no creo que vean. Podría hacer alguna sustitución trigonométrica, pero bueno, más adelante. La diferencial, reemplazamos lo que están acostumbrados a hacer como sustitución, y me quedó la integral de 1 sobre u, que es el logaritmo de u. Así que el resto es todo lo que ya conocen. Límite del logaritmo de u. ¿Ah? Pero u era un logaritmo, por eso me quedó el logaritmo del logaritmo. Ojo con eso, también elegí este porque lleva esto que a lo mejor no lo habían visto nunca. Porque, insisto, el resultado es logaritmo de u, pero u ya era un logaritmo. Entonces, el resultado es el logaritmo del logaritmo de. Resultado de la integral impropia. Entre 1 y e. ¿Está? Pero en realidad tendría que haber puesto entre a y e. Porque a tiende a 1 por la derecha. Bueno, acá le puse el 1 por la derecha. Entonces me va a quedar logaritmo del logaritmo de e, límite superior, menos logaritmo del logaritmo de 1 por la derecha. Y entonces, ¿qué pasa? Acá no hay problema, el logaritmo de el logaritmo de la base, esto es 1. Y el logaritmo de 1, 0. No hay problema. Pero acá me queda el logaritmo de 1 por la derecha, no importa, 0. Y el logaritmo de 0 y no existe, por eso aparece este símbolo. Y 0 menos infinito, bueno, si quieren le ponen menos infinito, no hay problema, pero en realidad lo único que importa es que es divergente. O sea, que el área que me están pidiendo calcular es un área infinita. Acá sí les hice el gráfico de la función. 1 sobre x por el logaritmo de, que es esta curva azul. ¿Entre qué me lo están pidiendo? Entre 1, que es en donde tengo la asíntota, y e. E es, acá aproximadamente, ¿no? 2,7 y pico. Muy bien. Este área que me están pidiendo que calcule y que lo hice a través de la integral impropia, es divergente. O sea, es infinita. Bueno, esto era lo que quería comentarles sobre integrales impropias, que era lo que específicamente les corresponde a esta semana si van más o menos bien, ¿no? Si no se han atrasado. Y el teorema del valor medio, de acuerdo al cronograma que tenemos, que es muy simple, este sí, es fácil, es aplicar una formulita nada más. Este teorema, les aclaro, hay un video explicativo de su demostración, muy lindo, muy claro, tal cual está acá presentado, no sé si le usa las mismas letras, pero es lo mismo, que lo hizo la profesora Silvia García Díaz, muy claro, así que tienen la demostración en el teórico que armé yo, eso sí lo armé yo ya en su momento, en un PDF, y lo tienen en un video. Por eso no me voy a poner a demostrarlo, sí a entender gráficamente qué es esto. Dice, la función es continua en un intervalo cerrado. Entonces, existe un C en el intervalo tal que la integral entre A y B, integral definida, acá no es impropia ni nada, de f de x diferencial de x, esta integral es igual al producto de la imagen de ese C que encontramos por, ¿qué es B menos A? La amplitud del intervalo, por B menos A.
Bueno, escrito así parece que mucho sentido no tiene. Sin embargo, fíjense la interpretación geométrica. ¿Qué es la integral definida de una función? Bueno, la podemos asociar con el área bajo la curva, porque estamos hablando de una función que es positiva. Área bajo la curva de esta función en el intervalo AB. Muy bien, área. ¿Qué hay acá? Un producto de una ordenada, o sea, un valor de I, f de c es un valor de I, por la amplitud del intervalo, que es un valor de X. O sea, hay un producto de una ordenada por un valor de X, un valor de base. Y si esto es una altura y esto es una base, base por altura, me determina el área de un rectángulo. A ver cómo es esto. Entonces, este teorema del valor medio para integrales me está diciendo que el área bajo la curva de la función en el intervalo AB es igual al producto de una base por una altura, o sea, al área de un rectángulo. A ver el gráfico. Miren, para un ejemplo que ahora después lo resolvemos, pero me interesa el concepto. Esta es la curva, la función, definida, bueno, en un intervalo AB, que en este caso es el intervalo 1, 3, pero puede ser cualquiera. Intervalo 1, 3. Toda esta región celeste es el área bajo la curva, ya eso lo conocen, ¿no? De haber trabajado cálculo de áreas en el básico. Muy bien. Entonces, el primer miembro del teorema me está diciendo que el área encerrada por la curva de la función, el eje X, en el intervalo pedido, toda este área, es igual, segundo miembro, al área de un rectángulo, que es el que acá aparece pintadito de rosa, no este pedacito, todo este rectángulo, que tiene por base la amplitud del intervalo, o sea, desde 1 hasta 3, sería 2, por una altura, o sea, base por altura, para que sea el área del rectángulo. Y esta altura va a estar dada por la imagen de ese C que tengo que buscar. Por eso el objetivo, en realidad, de este tipo de ejercicio es encontrar el valor de C tal que su imagen, f de C, multiplicado por la base del rectángulo, o sea, por B menos A, me dé por resultado un rectángulo cuya área es igual al área determinada por la curva de la función, el eje X y el intervalo pedido, o sea, en este caso entre 1 y 3. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio o el valor de, volvemos a traer el título, teorema del valor medio para integrales. O sea, esto es lo que dice el teorema. ¿Qué les van a pedir a ustedes? Que calculen este f de c. ¿Por qué? Porque al calcular este f de c multiplicado por la amplitud del intervalo les va a dar el área del rectángulo. Por eso, para un ejemplito fácil, f de x igual a x al cuadrado sobre 2, una cuadrática sencillita, que era la que habíamos dibujado acá, ¿está? X cuadrado sobre 2, en el intervalo 1, 3. Por eso les mostré el gráfico. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Calcular f de c. Acuérdense que b menos a estaba acá multiplicando, pasa dividiendo, como dicen ustedes, así que lo que voy a tener que hacer es calcular la integral, que es muy fácil, es la integral de x al cuadrado sobre 2, entre 1 y 3, resolver esa integral y dividirlo por 2, porque b menos a es 2, es 3 menos 1. Así que resolvemos la integral.
va a ser x al cubo sobre 3, multiplicado por este 2 me quedó x al cubo sobre 6, entre 1 y 3. Bueno, y hacen todas las cuentitas. 3 al cubo 27, 27 sextos por 2, 27 12. Reemplazamos por 1, un sexto por 2, un 2, hacen la cuentita y encontré una aproximación, bueno, un número periódico, 2,16. Este es el valor de C. Entonces, 2,16 es esta altura, 2,16. Esta altura, 2,16, por la base, que es 2, me da un resultado de un rectángulo, base por altura, igual al área determinado por la curva de la función entre 1 y 3. ¿Está? Es para que vean lo que dice el teorema del valor medio. Muy fácil, muy sencillo de resolver. Y, muy bien, hasta acá tendríamos lo que corresponde a esta semana, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá tienen la explicación y todo. Este ejemplo es el que está en el teórico, así que si por ahí les quedó algo sin entenderlo, pueden volver a leer del teórico del PDF que yo subí al aula. Muy bien. Voy a dejar de compartir y escucho si alguno tiene alguna consulta hasta acá. Aclaramos lo que sea. Y si hay un ratitito, les muestro lo que viene. Una puntita de lo que viene. Muy bien. A ver si tengo. Ajá, bueno, hay quienes no pueden ver bien y solamente escuchan. No sé si es, porque eso también pasó ayer. Hay gente que tiene problemas, que tiene que configurar ahora que tenemos este Meet nuevo, han tenido que configurar otra vez ¿cómo es? La cámara. Así que eso ténganlo presente. También por ahí para otros videos, ¿no? Si alguno ha tenido problemas para ver, digamos, para que ver la pantalla. Les decía, a ver, creo que tengo por acá, quiero compartirlo para que vean los ejercicios que pueden hacer ustedes de la guía. Hasta acá. Bueno, esta es la guía. Para que no se confundan, porque como que esta guía no está muy acomodada, digamos, muy ordenadita. Fueron metiéndose ejercicios y no quedó muy. Yo realmente nosotros los que damos teoría, por ahí no nos metemos mucho en la organización de las guías, que depende de los JTP y de los chicos que dan práctica, pero como que quedó media desordenada. Por eso en algunos de los mensajes de Juan Pablo dice, bueno, después los profes de práctica le dirán de qué manera vamos a dar los temas de esta unidad. Creo que por ahí dice algo así. Y yo me acordé que es porque tampoco me gustaba cómo estaba acomodada esta guía, pero no importa. El ejercicio 1 es todo lo que vimos. Fíjense que eran los ejercicios que yo elegí. El 1, que era el N, el R, que elegí, y el C, que elegí. Muy bien. De acá pueden hacerlos todos, bueno, y preguntar todo lo que no les salga. El ejercicio 2, valor promedio, lo que vimos recién. Sencillito. No tiene mucho secreto esto. Más que calcular la integral, que son integrales fáciles. Ejercicio 3, lo mismo. Calcular el valor promedio, no hay secretos y las funciones tampoco son complicadas, así que ven que le hice trazar la función y el rectángulo, para que se acostumbren a hacer esa cosa, la gráfica y el rectángulo. Ningún problema. Ejercicio 4, cálculo de áreas. Esto es lo del básico, o sea que si lo tienen claro, pásenlo de largo. Si no, repasen. Es cálculo de área encerrada entre dos curvas, ¿ven? Calcular el área de la región plana limitada por las gráficas. Calcular límites de integración, puntos de integración cuando sea necesario. O sea,
el área encerrada por estas curvas. Ojo cuando es, como este caso, y al cuadrado, que es una parábola invertida, ¿no? O sea, una parábola con el eje de la parábola, no en el eje Y, sino paralelo al eje X. 1 entre 3, en 3, bueno, si lo quieren hacer, esto es como lo que vieron en el básico, cálculo de área encerrada entre curvas. ¿Por qué está acá? Porque también es una aplicación de las integrales. Ven que el título dice aplicaciones de las integrales. Estamos aplicando las integrales en las impropias, en el teorema del valor medio, en el cálculo de áreas. Muy bien, hasta acá. Hasta acá es lo que vieron. Ejercicio 5-6. No, todavía no, eso va para la otra semana. Porque, como verán, habla de funciones vectoriales, que todavía no lo dimos. ¿Sí? A no ser que haya algún recursante y se acuerde y quiera avanzar, no hay problema. Y la puntita que les voy a dar ahora, si no tengo preguntas, es esto. ¿Cómo calcular la longitud del arco de una curva? Que serían el ejercicio 7 y nada más, porque otra vez tenemos funciones rectas. Sería el ejercicio 7. Yo les doy una puntita de cómo resolverlo. Si tienen tiempo, lo van haciendo. Si no, la semana que viene, lunes, martes, hasta el miércoles de la semana que viene, van a arrancar con esto, longitud de arco de curva. ¿Estamos? Todo lo demás, no. ¿Ven? Sigue todo esto de parametrización que todavía nada, ¿ven? Esto va la semana que viene. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Escucho. Si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. O me escriben en el chat. No hay drama. Como sea. A ver, ¿qué ejercicio me piden por acá? El 12C, C y D de la guía. Ah, del anterior. Bueno, en lugar de avanzar, total, si después alguno se quiere quedar, no hay problema. 12C, esperen que lo ubique, porque yo ya estoy en la nueva. No me acuerdo de qué se trata. Debe ser aproximación, supongo. A ver si lo encuentro. 12. 12, acá encontré el ejercicio 12. 12C. Hallar el polinomio de Taylor de las siguientes funciones con el orden y en el punto indicado. Creo que se habla de ese ejercicio. 12, C y D. ¿Sí? De la guía 2, creo que es ese. Muy bien. Ajá. Bueno, lo podemos ir haciendo. Si se ve en el pizarrón, lo hacemos en el pizarrón. Esperen que busque un fibrón. Acá. Dice 1 sobre 1 menos X. La función es 1 sobre 1 menos X, por lo menos hacemos 1. Es el C, 12C. Sí. A vale 0, por lo tanto es Maclaurin. Y orden 7. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que llegar hasta la derivada número 7. ¿Está? Ese por ahí lo tengo. Después corregimos el resultado y listo, así. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula? Primero es f de a, o sea, f de 0. Reemplazamos por 0, nos da 1. Listo. Voy a la derivada primera. Es un cociente. Por lo tanto, si hago u' por b
ya primer término es 0. ¿Y qué me va a quedar? Menos 1 sobre, acuérdense el signo, porque eso es lo que a veces hacen lío ustedes. Si yo hago U' por B menos U por B', tengo derivada de 1 por, ya esto es 0, menos U, lo dejo como está, por la derivada de esto es otro menos 1, sobre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a quedar menos más 1 menos x al cuadrado. En 0 es 1. ¿Quedó? O sea que ya tengo la derivada primera. Sigo, derivada segunda. Ojo con esto. Menos, porque el primer término siempre es 0. Menos 1. Derivada del denominador 2 por 1 menos x a la 1. Por menos 1. Para mí eso es lo que ustedes se olvidan. Sobre el denominador al cuadrado. Ya está el cuadrado a la cuarta. Así que menos por menos me va a dar más. 2 por 1 menos x sobre 1 menos x a la cuarta. Y al simplificar me quedó 2 sobre 1 menos x al cubo. Cuando reemplazo por 0, 1 menos 0 es 1 al cubo, 1, 2. Así que la derivada segunda me da 2. Voy borrando y no trabajo tanto. Así que voy a ir anotando los valores de las derivadas. Así que tengo f de 0, 1, f' en 0, 1, f segunda en 0, 2, porque el numerador es 2. Sigo. F tercera. Y así es muy fácil, ni siquiera lo voy a terminar. Lo mismo, menos, porque el primer término va a ser siempre 0. 2 por la derivada del denominador, que es 3 por x por 1 menos x, está al cuadrado, por menos 1, que es la derivada de lo de adentro, sobre 1 menos x está al cubo, me queda la sexta, que son los que se van a simplificar, ¿no? Me queda la cuarta. Menos por menos más, por eso siempre va quedando positivo. 6 sobre 1 menos x a la cuarta. Por lo tanto, la derivada tercera en 0 me quedó 6. Bueno, así siguen. Es muy sencillo porque las derivadas van siendo todas positivas. Lo voy a cortar ahí y voy a armar el polinomio para que vean cómo va quedando. Porque lo demás, o sea, si saben hacer las derivadas, el problema está a veces en las derivadas, que se olvidan de algo. Si no lo sigo, pero no hay problema. Entonces, polinomio, acuérdense que es esta función aproximadamente igual, porque la voy a aproximar a un polinomio. Entonces me queda, primero, 1 más la derivada 1 por x menos 0 a la 1, no pongo nada, más derivada segunda, 2 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Acá también tendría el 1 factorial, pero no lo pongo porque ya sé que es 1. Más, sigo, la tercera derivada que teníamos, que nos daba 6 por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial. Y así van siguiendo, no hay mucho más para hacer. Puedo hacer una derivada más, que sería la cuarta. Siempre lo mismo, primer término negativo, porque el primer término se anula. 6 por derivada de 1 menos x a la cuarta, 4
por 1 menos x al cubo por menos 1. ¿Ven que esto es muy repetitivo? 4 por 2, 8. Por eso acá se van a simplificar y me van a quedar 5. ¿Ah? Y digo, total, ya lo tengo. Menos por menos, más 6 por 4, 24. Sobre 1 menos x a la quinta. Por lo tanto, la derivada cuarta en 0 me da 24. Así que hago 1 más, 24 por x menos 0 a la cuarta sobre 4 factorial. Bueno, me quedan todavía, lo corto ahí porque está o lo mismo, si no perdemos tiempo. ¿Se puede dejar el polinomio así? Sí, se puede dejar, no hay problema. Acá es como que sería conveniente resolverlo, estos factoriales. ¿Por qué? Y porque 2 factoriales 2 y lo puedo simplificar con el de arriba, entonces directamente me va a quedar x al cuadrado. Este 2 con este 2 se va. 6, 3 factorial es 6, porque es 3 por 2. O sea que también se simplifica y me quedó x al cubo. ¿Está? Y lo mismo acá, 4 factorial es 24, se va con este y me quedó x cuarta. Por lo tanto, sin haber hecho las otras derivadas, sé que acá voy a tener una x quinta y acá voy a tener una x sexta, ¿no? Bueno, hasta el número de grado que les pidan, que en este caso es 7, de grado 7. Así que no tiene demasiado secreto. Justito, ¿sí? Lo estoy mirando por las dudas. X a la 7, termina en X a la 7. No tiene mucho secreto, ¿está? Lo importante es, ojo, las derivadas y reemplazarlas por el A que les dicen. En este caso es 0. ¿Está? Y lo mismo pasa con el D, creo que es el otro que me pidieron. También, nada más que este es en 9, entonces va a ser por X menos 9. X menos 9 a la 1. ¿Sí? Ay, me da risa lo que contestan. Sí, bueno, me alegro si es eso solo, pero la estructura es siempre la misma. Pongan el aproximado, ojo el número que les dan. Si es, por ejemplo, en el D, por ahí te va a quedar x menos 9, a la 1, a la 2, a la 3, porque te dice que A vale 9, ¿sí? Y hay que llegar hasta, fácil, hasta n igual 2, o sea, hasta la derivada segunda. Ojo con las derivadas, que a veces por prestar atención en otra cosa, hacen mal la derivada, se olvidan un signo, bueno, ojo con las derivadas. Y lo otro es, acuérdense que la fórmula dice derivada en A. ¿Saben por qué les digo esto? Porque acá les tiene que quedar un polinomio, por algo es un polinomio, una aproximación polinómica. Y ustedes me dicen, y sí, pero a veces, miren, he visto e a la x, porque se olvidan de reemplazar, o 1 sobre x al cuadrado, no, ¿cómo te va a quedar 1 sobre x al cuadrado si los polinomios no tienen divisores? Ni tienen e a la x, ni tienen raíz cuadrada. Ojo con eso, ténganlo en cuenta, que eso lo hemos visto y obviamente no se puede considerar nada. Si ustedes acá ponen e a la x, 1 sobre x, no, ya está todo mal, no se puede considerar absolutamente nada. Bueno, una cosita entonces, vuelvo a compartir así, una puntita de este tema que les digo yo, que viene a continuación, y que, digamos, es un poquito de cuidado hasta que le toman el punto, por decirlo de alguna manera. Es esto, calcular la longitud de arco. ¿Por qué? Primero les digo por qué, que es una de las aplicaciones muy importantes de las integrales, es poder calcular una longitud de un arco, no de una línea recta, de un arco. Quiero saber cuánto mide este arco. O quiero saber el área
no el área plana que ustedes están acostumbrados a calcular con el básico, un área, o sea, una superficie que va girando alrededor de un eje, por ejemplo, ¿m? O el volumen, ¿ven? Por eso acá habla de áreas de revolución o volúmenes de revolución. Imagínense un disco, una rueda, que gira alrededor de un eje. Bueno, a la larga, o sea, al seguir en esta unidad, van a terminar sacándolo. ¿Cómo? Muy complicado. No, hay que trabajar unas fórmulas nada más. Bueno, y por eso yo les presento este, que es para resolver el ejercicio, acuérdense, 7, ni el 5 ni el 6. No, eso lo saltean. 7. Porque ya van a ver que dice calcular la longitud de un arco de curva entre tal punto y tal punto. De una función, por supuesto. Este arquito corresponde a una función f, definida en los reales y en un intervalo, desde x0 hasta acá, n, por ejemplo, desde este punto a este punto, de acá a acá. ¿Cuánto mide? Bueno, con lo que manejamos de operaciones no lo podemos calcular. Por eso se requiere de las integrales. ¿Y cómo se obtiene? Fíjense que acá está dibujado un puntito y otro del arco, como si fuera, tomo dos puntos, este azul y este otro azul, para los que lo ven, ¿no? Espero que estén viendo el gráfico. Y tiene, si uno une así, un triángulo rectángulo quedó, con una base que es delta X y una altura que es delta Y. Entonces yo puedo calcular la distancia que hay entre este punto azul y este otro punto azul. O sea, la hipotenusa del triángulo rectángulo. O bien la distancia entre dos puntos. Por eso habla de la distancia entre dos puntos. ¿Y cómo se calcula esa distancia? X2 menos X1 al cuadrado, que sería el cateto, más I2 menos I1 al cuadrado, el otro cateto. Raíz cuadrada, para saber esa medida. Y uno dice, bueno, pero esta medida es la del arco. Y no, ven que hay una diferencia entre el arco violeta y la hipotenusa. Pero es una buena aproximación, como para empezar a trabajar. Entonces, bueno, hay una partición, dividimos, tomamos un solo pedacito de arco, un solo pedacito de segmento determinado por esos dos puntos, y digo, bueno, si lo puedo calcular, puedo sumar muchos segmentitos y aproximar el resultado a la longitud de este arco. Por eso van a encontrar este símbolo. El arco es aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque no es el arco, es estos segmentitos sumados. Sumatoria. Bueno, es un delta x al cuadrado más un delta y al cuadrado. Y acá viene una parte algebraica como en todas las demostraciones. Está multiplicado y dividido por delta x y al cuadrado, acá en este segundo término, porque así, ¿ven? Acá está. Entonces se saca el delta xy como factor común y aparece esta expresión. 1 más delta y al cuadrado. Ven que está repetido y repetido acá. O sea, multiplican y dividen acá por delta x y al cuadrado. Se multiplica y divide el segundo término y luego se lo extrae como factor común. O sea, esta es la pequeña de la demostración, no es que después lo van a usar, después usar la fórmula, pero bueno, para que vean de dónde sale esta fórmula que digamos que es bastante rara, por decirlo de alguna manera. Bueno, sacamos la raíz con este cuadrado, que me quedó afuera, me quedó esta expresión, delta y sobre delta x al cuadrado, ¿está? Es la sumatoria de todos. Pero, ¿qué pasa si yo en este gráfico hago intervalos chiquititos? Esto me hace acordar a la suma de Riemann del básico. Porque cuanto más chiquitos son los intervalos,
este segmentito se asemeja más al arco, como que ya casi no lo puedo diferenciar y puedo considerarlo como el arco. Pero si tomo intervalos chiquititos y muchos, lo que estoy calculando es un límite. Por ahí lo vi. Voy a ir calculando un límite acá. Delta X tiende a 0, N tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Los delta X son los intervalos, subintervalos, cada vez más chiquitos. Entonces el número aumenta. Y ahí voy a calcular el límite. Cuando calcule el límite, me va a aparecer esta expresión. ¿Esto qué dice? El límite de la sumatoria de todos esos pequeños segmentitos que unen dos puntos de un arco. Entonces, cuando estos son muchos, por eso calculamos el límite para cuando n es el número de subintervalos, para cuando n tiende a infinito, muchos subintervalos, de tamaño chiquitito, bien chiquito. Ahí aparece la integral, por eso les digo esto, les va a hacer acordar a la integral de Riemann. ¿Y de dónde sale esta derivada? Que yo me la salteé como para hacerlo más rápido. Del teorema del valor medio de Lagrange, si se acuerdan. Esto es un incremento de y, este es el incremento de x, y decía que esto sería la secante, la pendiente de la secante, y si se acuerdan, la pendiente de la secante era igual a la derivada de la función en un punto, que determinaba una recta paralela a la secante, la recta tangente, en un punto C. Por eso está aplicado el teorema de Lagrange, que dice que esto, que es un cociente de incremento de y de incremento de x, es igual a la derivada de la función en un punto C, porque ahí aparece, ¿se acuerdan? La pendiente de la recta tangente. Por eso, en lugar de esto, está reemplazado por este f' de C. Y la fórmula me quedó así. Integral entre A y B es el intervalo, AB es el intervalo, de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Bueno, quiere decir que a ustedes les van a dar una función, un intervalo, y van a calcular cuánto mide ese arco. ¿Qué van a tener que hacer? La derivada de la función, elevarla al cuadrado, sumarle 1, sacar la raíz cuadrada y, por supuesto, integrar. Son un poquito largos la mayoría de los ejercicios. El primero que aparece en la guía, les digo esto para que lo vean, lo tienen en un video externo, no lo hicimos ninguno de nosotros. Está en la plataforma como video externo. Es calcular el arco de x elevado a la 3 medios, que es más cortito. Este es un poquito más largo, pero es muy algebraico, tiene mucho álgebra. Bueno, y les piden, se los cuento, así después lo van siguiendo ustedes. La función en este intervalo, 1 medio 2. Entonces, hay que sacar la derivada de la función. Bueno, derivada de la suma, derivada de la potencia, simplifican todo. Hay que elevarlo al cuadrado. Ojo, acá está primero sacado el común denominador y luego elevamos al cuadrado. Numerador y denominador. Ojo, cuadrado de un binomio. Ven cómo necesitamos mucho del álgebra, así que ojo a no hacer lío de álgebra. Bueno, ¿qué hicimos acá? La derivada al cuadrado, esto. Entonces, 1 más la derivada al cuadrado. Ahí está resuelto el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero, doble producto. Común denominador con el 1. Nos quedó esto. Cancelamos lo que se pueda, por eso acá está en parte cancelado. La raíz cuadrada del numerador, raíz cuadrada del denominador. Raíz de 4, raíz de x cuarta. Por eso acá aparecieron fuera de la raíz x cuadrado y también fuera de la integral 1 medio, que es el resultado de la raíz de 4.
2 acá. ¿Qué me quedó en el numerador? Otro cuadrado del binomio, o sea que lo puedo expresar como binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque así se me va con la raíz y miren qué fácil lo que me tocó integrar. Solamente x a la cuarta, x al cubo sobre 3, y 1, bueno, acá teníamos este otro, ojo que hay que cancelar y repartir este cuadrado, y me queda una suma una resta en realidad para resolver. Reemplazar entre un medio y 2 como integral definida y hacer la cuenta. O sea, lo demás es todo cálculo algebraico. Pero ojo, sean cuidadosos con la formulita. Integral entre A y B de 1 más f' de x al cuadrado. Así que primero la derivada, luego la elevan al cuadrado. Le suman 1 y se fijan si pueden anular esta raíz o resolverla como un ejemplo fácil. Bueno, y les muestro el ejemplito. Esta curva, miren, no era muy linda, pero era esta curvita la que están pidiendo. Entre 0,5 y 2. O sea, esto que encontramos acá, 33,16, 2 y pico, es esta medida, desde acá hasta acá. O sea, usamos esta formulita para calcular la longitud de este arco de curva. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que quería comentarles. Y bueno, que podía ser también en función de y, ojo, que también por ahí, si la función en lugar de ser y igual a f de x es x igual a f de y, también se puede resolver, ¿ves? F de y al cuadrado, obviamente diferencial de y, haciendo todos los cambios, y dice c y d porque obviamente si estoy en y, la variable es y, el intervalo va en el eje vertical, o sea, en el eje y. También se puede usar, según la fórmula, según el tipo de función, que sea más fácil aplicar uno u otro. Bueno, esta es una de las fórmulas para calcular arco. ¿Va a haber otra? Sí, pero la semana que viene. ¿Está? Así que, con esta formulita ustedes pueden resolver los ejercicios que están en el ejercicio 7. Si llegan ahí, se acuerdan de esta fórmula o la miran en el teórico porque es igualita que la del teórico, la aplican y pueden resolver esos ejercicios que están en el número 7, si quieren, porque esto en realidad estaría para la semana que viene. Muy bien, ahora sí, dejo de compartir por si hay alguien más que quiere preguntarme algo más. Si no, bueno, más o menos, no me quise extender demasiado. Hasta acá llegaríamos. Escucho si tienen alguna consulta y si no, los veo la semana que viene. No, ninguna consulta. Bueno, muy bien. Gracias, chicos, a ustedes, no hay problema. Espero haber, como siempre digo, espero haberlos ayudado, aunque sea un poquito en esta hora 20 casi. Así que bueno, me alegro. Y si no, no se olviden de mirar el teórico que está, lo hice yo, y no es, digamos, no es como el libro. El libro está más formal, más difícil. Esto está un poquito más casero para que lo puedan acceder ustedes. Y tienen los videos, no se olviden de mirarlo. Y obviamente el foro, que ya veo que tanto Ignacio, Silvina, como Cristian están contestando, así que no hay ningún problema. Vienen bien. Pregunten porque ellos están para eso. Prácticamente no hacen otra cosa. Nosotros armamos un poco el aula, los videos, consultamos teóricos, pero ellos están para las consultas, así que háganles muchas consultas que ellos les van a responder. Buen fin de, bueno, muchas gracias. Nos vemos, adiós. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego, chicos.